Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo José Moreno del Ministerio Conéctate a Jesús y este es nuestro tercer segmento de la mañana titulado Devocionales para Nuevos Creyentes. Hoy tenemos de Reflejemos a Jesús en nuestra quinta semana, el devocional titulado La ley es una revelación de la voluntad y el carácter de Dios. 1 de febrero. Romanos 7:12 nos presenta el versículo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Escuchemos. Disculpen la demora. Se trabó el sistema. Ya estoy con ustedes. A veces ocurren estas cositas que hace rato no ocurrían. Ya, ya estamos. Sí, ya estamos con ustedes. Hacía tiempo no ocurría esto.
Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de White, 1 de febrero. La ley es una revelación de la voluntad y del carácter de Dios. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos capítulo 7, versículo 12. Muchos maestros en religión aseveran que Cristo abolió la ley por su muerte y que desde entonces los hombres se ven libres de sus exigencias. Algunos la representan como yugo enojoso y en contraposición con la esclavitud de la ley, presentan la libertad de que se debe gozar bajo el Evangelio. Pero no es así como los profetas y los apóstoles consideraron la santa ley de Dios. David dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmos 119, 45. El apóstol Santiago, que escribió después de la muerte de Cristo, habla del decálogo como de la ley real y de la perfecta ley, la de la libertad. Santiago 2:8 y 1:25. Y el vidente de Patmos, medio siglo después de la crucifixión, pronuncia una bendición sobre los que lavan sus ropas o guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. El aserto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido que morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado. La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. El Hijo de Dios vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Isaías 42:21. Y con respecto a sí mismo declara, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. La ley de Dios por su naturaleza misma es inmutable. Es una revelación de la voluntad y del carácter de su autor. Dios es amor y su ley es amor. Sus dos grandes principios son el amor a Dios y al hombre. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. El carácter de Dios es justicia y verdad. Tal es la naturaleza de su ley. Dice el salmista, tu ley, la verdad. Todos tus mandamientos son justicia. Salmos 119, 142 y 172. Y el apóstol Pablo declara, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Semejante ley, expresión del pensamiento y de la voluntad de Dios, debe ser tan duradera como su autor. Es obra de la conversión y de la santificación reconciliar a los hombres con Dios, poniéndolos de acuerdo con los principios de su ley. Al principio el hombre fue creado a la imagen de Dios. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios. Los principios de justicia estaban grabados en su corazón. Pero el pecado los separó de su Hacedor. Ya no reflejaba más la imagen divina. Mas de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que el hombre fuese reconciliado con Dios. Por los méritos de Cristo puede restablecerse la armonía entre el hombre y su Creador. El conflicto de los siglos, páginas 519 y 520. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com.
A continuación tendremos la escuela sabática para nuevos creyentes. Durante un año completo, los nuevos creyentes deben, según la recomendación, estudiar un material diseñado para ellos. Y este material se titula Guía de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Primer trimestre, la huella de Jesús. Estamos en la tercera lección, en la quinta lección del trimestre, cuyo título es El mundo al revés. El versículo para memorizar es Lucas 24, 25 y 26. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, pedimos su dirección, Señor, a la hora de estudiar la guía de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Cristo supera los prejuicios raciales. Nuestro concepto clave para esta semana es romper barreras. Así como le presentó el mensaje de salvación a un respetado erudito llamado Nicodemo, también se lo presentó a una mujer de dudosa reputación que algunos le han llamado María Magdalena. El mensaje de Jesús puede derribar las barreras culturales, étnicas, sociales, económicas y, por supuesto, espirituales. Nuestro testimonio en la semana encontramos a un joven que luchó y triunfó. Él dice: sentí que me encontraba muy lejos de Dios, a pesar de que daba clases en una escuela cristiana. Pero Dios deseaba un cambio para mi vida. Jesús continuó buscándome a pesar de mi letargo espiritual. Y lo mejor de todo es que Jesús me halló y yo le hallé a él. Todo cambió cuando leí la historia de alguien que había encontrado a Dios en la Universidad de Harvard. Su testimonio me motivó intensamente. Decidí asistir con fidelidad a la iglesia, estar atento a los sermones y mensajes y leer diariamente la palabra de Dios. Durante la semana siguiente fueron eliminadas las cataratas que obstruían mi visión de la vida y el mundo. La fe y la claridad de propósito volvieron a mi vida. Finalmente, reconocí que solo Dios puede otorgarle sentido y dirección a nuestras vidas. El día lunes vimos la historia de Nicodemo y su encuentro con Jesús, registrada en Juan 3, 1 al 21. Y allá pudimos responder las preguntas. ¿Qué era Jesús para Nicodemo? ¿Quién le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Según Jesús, ¿cómo ocurre el nuevo nacimiento? Todo esto lo encontramos registrado en Juan 3, 1 al 21. No se nos dice nada en Juan 3 en cuanto a la respuesta de Nicodemo al llamamiento de Cristo. Sin embargo, por las declaraciones de Juan 7, 57 al 52 y Juan 19, 39, sabemos que él, Nicodemo, estaba dando firmes pasos en el camino del Señor. El día martes estudiamos, nos faltó el martes. Bueno, el día martes estudiamos derribando barreras. Así que no la pusimos más. Derribando barreras.
Allá leímos en Juan 4, 4 al 9. ¿Qué respondió la mujer a la petición de Cristo? El encuentro de Jesús con la mujer de Samaria, la samaritana. Al leer Juan 4, 10 al 15, respondimos a la pregunta: ¿en qué sentido eran diferentes aquellos dos tipos de agua? Y leyendo Juan 4, 29 al 41, encontramos la respuesta a las dos preguntas siguientes. ¿Cómo respondió ella a dicha aseveración? ¿Qué dijeron los demás samaritanos? Elena G. de White dice en El Deseado de toda la gente, capítulo 19, página 171. Esa mujer representaba la obra de una fe práctica. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe el agua viva llega a ser una fuente de vida. El que la recibe llega a ser un dador. Y para hoy miércoles tenemos pero yo os digo, basado en Mateo 23, 1 al 28 y Marcos 5, 21 al 44. Los fariseos constituían un grupo religioso muy estricto y hostil a Jesús y a sus enseñanzas. Ellos creían que Jesús estaba socavando la ley de Moisés. ¿Qué cosas valoraban los fariseos y los maestros de la ley? Las estrictas reglas de los fariseos hacían que la gente viviera preguntándose: ¿seré yo lo suficientemente bueno como para entrar en el reino de Dios? Jesús comenzó su ministerio con el mensaje: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Mateo 4, 17. En el Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Mateo, Jesús explicó la naturaleza de su reino. Los discípulos y la multitud escucharon maravillosos aquellas palabras que contradecían las enseñanzas de los dirigentes religiosos. Jesús estaba llevando a cabo un cambio radical respecto a lo que la gente conocía hasta ese momento. En cada uno de los siguientes pasajes, ustedes van a encontrar la frase: pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Mateo 5, 21 y 22. Ustedes oyeron decir, pero yo os digo. Mateo 5, 27 al 28. Ustedes oyeron decir, pero yo os digo. Mateo 5, 38 al 39. Ustedes oyeron decir, pero yo os digo. Y Mateo 5, 43 y 44. Nuevamente se repiten. Ustedes oyeron decir, pero yo os digo. Veamos algunos de estos pasajes mencionados. Mateo 5, 21 y 22. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si traes tu comida, 21 y 22, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, 27 y 28.
Nos saltamos a un par de versículos y vamos al 27, hablando sobre el adulterio. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es interesante este pasaje porque nos abre la mente para entender realmente lo que significa adulterio. Versículos 38 y 39 del mismo capítulo. Hablando ahora sobre la venganza. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo que no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Quizás esto no te haya gustado, ¿verdad? Miremos el versículo 43 y el 44, hablando sobre el amor a los enemigos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así que aquel jefe tuyo que te robó tu cheque, como ocurrió conmigo, cuando me pagaron la mitad de lo que tenían que pagarme, yo no recuerdo si en aquel entonces yo oré por ella, pero no recuerdo haber orado por ella, pero bueno, el Señor sabrá si oré o no oré. El asunto está que Dios es el que toma la situación en su mano, no la tomes tú. Ora por el que te hace mal. Bueno, mis queridos hermanos, hemos visto el día de hoy la lección de escuela sabática para nuevos creyentes con el título El mundo al revés. Y para hoy, pero yo os digo. ¿Oíste que fue dicho? ¿Te oyeron decir? Pero yo os digo. Una invitación para que nos acompañen mañana cuando veremos de la tristeza al gozo, basada en Lucas 24, 13 al 35. No olvides suscribirte a nuestros canales. Una invitación para que a continuación escuche la escuela sabática regular a cargo de mi querida esposa Rosita. No sin antes recordarte que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Ha sido una presentación de la escuela sabática para nuevos creyentes del ministerio Conéctate a Jesús, en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Les espero mañana, si el Señor nos lo permite. Bendiciones.